Continuamos en Encuentros Pedagógicos y a esta hora de la mañana retomo la comunicación con Edilma Suárez. Ella, como les decía, es la presidente de la seccional Cundinamarca de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, de Bogotá y Cundinamarca. Y este tema, ¿cómo está la situación de los trabajadores y las trabajadoras del sector salud en estos tiempos del COVID-19? Edilma, buenos días. Buenos días, un cordial saludo para todos. Pues, ¿qué les comento? La situación de los trabajadores del sector salud sigue siendo muy difícil. En este momento, lo que vemos es que pese a que el gobierno nacional está cotidianamente sacando decretos presidenciales, el último que sacó el 12 de abril, en el artículo 9 establece la obligatoriedad y trata a todo el talento humano en salud, a todo el recurso humano, como si estuviéramos en un proceso de reclutamiento. Y esto pues ha generado mucha angustia, especialmente después de la muerte de los 2 médicos el fin de semana, y ayer también reportaron la muerte de otros 2 médicos. Quiere decir que al día de hoy tenemos 4 muertes de médicos. Lo otro es que se está poniendo en duda si las muertes, bueno, lo seguro es que sí es por COVID. Los 4 médicos habían sido diagnosticados como COVID positivo. Ahora, los lugares donde estas personas trabajaban, estos médicos, están diciendo que no, que la infección no es de origen laboral. Y creo que escuchamos el día de ayer, todo el día se estuvo hablando de la situación del médico en el Policlínico de Olaya, donde el Policlínico instaura denuncia penal y lo hace responsable de una serie de situaciones. A los trabajadores del sector salud nos está preocupando ese tipo de acciones que ha emprendido el Policlínico de Olaya y que ha emprendido también algunas de las IPS en Cali, porque lo que no dicen los medios, lo que oculta la noticia de la denuncia penal, es que al Policlínico le cerraron la unidad de cuidados intensivos por falta de elementos, de implementos para atender y por problemas en la entrega de los implementos de protección personal de los trabajadores. Entonces yo me pregunto, ¿qué es más grave? Pueda que las dos situaciones sean graves y requieran una sanción, pero queda oculto lo que viene pasando con las instituciones, las IPS, los hospitales, que no están haciendo entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores del sector salud. Y aquí también quiero hacer una precisión, y es que los convenios de Ginebra, el artículo 3 común, define quiénes son el personal sanitario. Y lo que va a decir es que el personal, primero no habla de personal médico ni equipo médico, porque el equipo médico son los médicos y el personal médico son los médicos. Va a decir que lo correcto es hablar de personal sanitario y que ese personal sanitario tiene 3 características. Está integrado por personal asistencial, que serían técnicos, auxiliares y profesionales. Tendríamos otro grupo en donde encontramos el personal administrativo, las personas de facturación, las personas que están en el proceso de admisión, que hacen todo el proceso de referencia y contrarreferencia. Y tenemos el personal de apoyo. En el personal de apoyo encontramos los conductores de las ambulancias, los camilleros, encontramos las señoras de servicios generales, las personas de vigilancia. Entonces lo que va a decir este convenio de Ginebra es que todas las personas que están implicadas o que tienen alguna responsabilidad en la prestación de los servicios de salud se denominan personal sanitario. Y pues pareciera en los medios de comunicación que los únicos que estuvieran aquí sufriendo, digamos, todo es frente a los decretos de emergencia social, y quienes fueran la primera línea fueran los médicos o las enfermeras, pero realmente el grupo de personas es mucho mayor. Entonces sí nos preocupa, primero, que el gobierno nacional dice que las administradoras de riesgos laborales deben entregar los elementos de protección personal. A su vez, hasta el día de ayer, Fasecolda sacó una comunicación diciendo cómo iba a ser ese proceso. Por otra parte, le dice el decreto del 12 de abril, dice que deben ser los hospitales, los empleadores, pero ayer ya salió una comunicación de las IPS en las que mencionan que ellas no pueden, no tienen cómo proveer de esos elementos de protección personal
a los trabajadores del sector salud porque las empresas prestadoras, las EPS, empresas promotoras de salud, no les han pagado y ellos no tienen cómo hacerlo. Entonces los trabajadores del sector salud estamos en el limbo. Las ARLs de una manera muy lenta, decidiendo cuándo lo van a hacer. Las IPS dicen que no. Los trabajadores, a muchos trabajadores se les debe hasta 2 años de salarios y se les está pidiendo que ellos compren de su bolsillo los elementos de protección personal. Entonces, lo que se puede evidenciar es que no hay una voluntad política del gobierno nacional para resolver el tema laboral, pagar salarios atrasados, para hacer una contratación decente a todos los trabajadores del sector salud, pero además tampoco está claro todavía en este momento la entrega de los elementos de protección personal, y lo que sí sabemos es que día a día el número de personas con la enfermedad va subiendo y que también cada día, aunque no nos han dado los datos, tenemos más trabajadores del sector salud con la enfermedad. Ayer anoche me escribían del hospital de Leticia. Decían que tienen 2 personas sospechosas de COVID y que no tienen elementos de protección personal. Tampoco en el Chocó, si no están acá en Bogotá, y entonces, ¿quién va a responder por la salud y por la vida del personal sanitario que atiende a los pacientes? Si los primeros que están cayendo son el personal sanitario y los que no mueran van a entrar en cuarentena y en medidas de aislamiento. Pues la crisis realmente del sector salud es muy grande. Edilma, una pregunta en ese sentido. ¿Se puede, digamos, decir que de algún modo hay un subregistro de todo lo que es el personal de salud que no esté reportado, que pueda ya haber adquirido el COVID-19? Sí, y lo que hemos pedido es que a todos los trabajadores de la salud se les haga la prueba, porque los trabajadores de la salud en las instituciones se reciben los pacientes COVID. Ya he mencionado que no se están entregando elementos de protección personal. Cualquier paciente que llegue en este momento a una IPS es COVID positivo hasta que la prueba demuestre lo contrario. Si no hay elementos de protección personal, quiere decir que el personal de salud está expuesto al virus y que hasta que no se le haga las pruebas a los trabajadores del sector salud, realmente no sabremos cuántas personas tienen la enfermedad. Además, la enfermedad tiene 3 estadios. Hay un estadio que sería el estadio leve, que puede estar en su casa en un aislamiento. Tenemos otro que es moderado y tenemos el otro que es severo. Pero esto es para quienes presentan sintomatología. También lo que sabemos es que hay personas que son asintomáticas y que también lo que van a hacer es infectar a otras personas. Entonces, mientras no se hagan las pruebas para saber quiénes tienen la enfermedad, bien sea que sean sintomáticos o asintomáticos, no tenemos una real idea de cuál es el número de personas COVID positivo en Colombia. Tenemos el dato del número de pruebas realizadas que han dado positivo, pero no tenemos realmente una muestra en donde podamos decir que se están haciendo cierto número de pruebas por cada 1000 habitantes en el país. Incluso un informe que salió a comienzos de abril muestra que Colombia es el país que menos pruebas está realizando en todo el mundo, cerca de 200 y algo pruebas por 1000 habitantes, cuando sí, otros países hacen muchísimas más pruebas que las que está haciendo Colombia. Okay. Muchas gracias, Edilma, obviamente por este referente de la situación de trabajadores y trabajadoras de la salud en Colombia. Gracias por liderar esa reivindicación de derechos y obviamente estaremos en comunicación siempre para contar con su gran aporte que hace desde este sector, de este sector social en Colombia. Muchas gracias por la invitación y excelente espacio.